es igual a 10 menos 2t en el sistema internacional. ¿Qué significaba sistema internacional? Por eso es importante volver a repasar. Entonces, sistema internacional significa que la posición, ya sea posición final, posición inicial o el desplazamiento, se mide en metros. El tiempo se mide en segundos y la velocidad se mide en metros por segundo. Entonces, eso significa sistema internacional. Esa parte es lo que tiene que saber, ¿verdad? Entonces, ¿qué me piden en este problema? Me dice, determina su posición inicial y su velocidad. En el punto A, entonces, me pide hallar la posición inicial. ¿Con qué letra se representa? ¿S qué? S y un cerito, ¿verdad? La posición inicial, y también me pide hallar la velocidad. Ese me pide en el punto A. En el punto B, ¿qué me pide hallar? La posición, ¿con qué letra se representa? Posición, la letra S. Entonces me pide la S y me da un tiempo de 4 segundos. O sea que el tiempo es igual a 4 segundos. En el punto C, ¿qué me pide? El instante en que pasa por el origen de las posiciones. No. Instante significa tiempo. ¿Está? Entonces acá me pide el tiempo. Y me dice que pasa por el origen. Cuando dice origen, significa que la posición vale 0. Porque me dice origen, ahí es donde empieza. ¿Se entiende? Por eso me dice origen, vale 0. Y en el punto D, me pide hallar la distancia recorrida en el instante de 9 segundos. Cuando me dice distancia, utilizamos como sinónimo de desplazamiento en este caso, ¿verdad? Cuando se trata de un movimiento rectilíneo y uniforme. O sea que sería el triángulo delta S, es lo que me pide aquí. Y me da un tiempo de 9 segundos. Eso es lo que me está pidiendo. ¿Está? Entonces ya tenemos todos los datos. Ahora, ¿qué se hace? Para poder hallar esto, esta ecuación que me da aquí, vuelvo a colocar posición es igual a 10 menos 2t. Esta es la ecuación que me da el problema. ¿Está bien? Debajo de esta ecuación nosotros vamos a colocar la fórmula, o sea que la ecuación de la posición en función al tiempo. ¿A qué era igual? A la posición final igual a la posición inicial. Como acá hay menos, podemos colocarle acá menos. Menos la velocidad por el tiempo. Esta es nuestra ecuación de la posición en función del tiempo. ¿Está? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Se compara nada más. Por ejemplo, acá me pide posición inicial y la posición inicial está aquí. Este sería nuestra posición inicial. ¿Está? ¿Cuánto va a valer entonces la posición inicial en este caso? Va a valer 10. Colocamos entonces en el punto A que la posición inicial es igual a 10. ¿En qué unidad de medida? En el sistema internacional vemos que se mide en metro. Por lo tanto, aquí voy a colocar M. Esto sí o sí debe de llevar la unidad de medida en el final, la parte final. Debe ser metros, puede ser centímetros, depende de lo que me diga en qué sistema está. ¿Pregunta hasta aquí? ¿Explico, Ra? Debe de tener la unidad de medida, por ejemplo acá es metros. Sí, sistema internacional, si dice se mide en estos sistemas, o sea que en estas unidades de medida que están aquí. Por decir así, si dice por ejemplo en el sistema CGS, si dice en el sistema CGS, significa que la posición final e inicial y el desplazamiento se va a medir en centímetros. El tiempo se va a medir nuevamente en segundos y la velocidad se va a medir en centímetros por segundo. Esto habíamos hecho todos nosotros en un cuadro. Entonces, esta ecuación que me da aquí, se vuelve a colocar acá, esta parte. Esta es la ecuación. Posición final igual a 10 menos 2t. ¿Tá? Abajo, esta ecuación que está aquí, le colocamos la fórmula, ¿verdad? En realidad es una ecuación, porque es una igualdad. Entonces, la posición final igual a la posición inicial. Como aquí hay menos, colocamos aquí menos velocidad por tiempo. ¿Tá? Esa es nuestra ecuación. Ahora,
como me pide posición inicial, yo debo de comparar nomás. Acá está la S y un cerito, ¿verdad? Entonces este sería la posición inicial, que sería de 10. La inicial. Y cuando no tiene el 0 es la final, la posición final. Entonces aquí sería de 10 metros. ¿Por qué metros? Porque me dice que está en el sistema internacional. Acá me dice SI, significa sistema internacional. Y acá tenemos que se mide en metros. La posición final, la inicial y el desplazamiento. Todo lo que tengan S se mide en metros. La T en segundos y la B en metros por segundo. ¿Verdad? Bueno, ahora me pide la velocidad también. Se compara nada más aquí. Acá tenemos la velocidad en esta parte, pero con el signo se utiliza. Este es nuestra velocidad. Entonces se utiliza con el signo. La velocidad entonces va a ser igual a menos ¿cuánto? 2. ¿En qué se mide? En metros por segundo. Entonces aquí sería metros por segundo. Esto sería entonces la velocidad. Esta parte entonces sería la velocidad y este sería la posición inicial. ¿Verdad? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? ¿Qué me pide después? En el punto B. En el punto B me dice su posición en el instante de 4 segundos. Entonces la misma ecuación que me dio aquí, vuelvo a colocar. Posición es igual a 10 menos 2. Y en vez de la letra T, de esta T, coloco el tiempo que me da de valor de 4 segundos. Acá tenemos. O sea, acá colocamos 4. ¿Está? Entonces, voy a colocar posición es igual, yo no puedo aquí poner 10 menos 2 y después multiplicar por 4. Debo de multiplicar primeramente. Vamos a demostrar que sale diferente. Sí, hay que multiplicar siempre primero. Por ejemplo, si yo pongo acá 10 menos 2 es igual y después le multiplico por 4, este me da un valor de 32, ¿verdad? Pero este está mal, no puedo yo hacer así. Primero debo de multiplicar este 2 por 4 y después restar con 10. Tengo que hacer así. 10, coloco acá 10 menos 2 por 4. No, 2 por 4. 8. Posición es igual a 10 menos 8. ¿Cuánto me va a dar? Me va a dar 2 metros. Y hace rato dio 32. ¿Se dieron cuenta? Hace rato dio 32. Y ahora da 2. Primero se multiplica y luego se suma o se resta de acuerdo a los signos. Entonces, este sería la posición en 4 segundos. Sería esta parte que está aquí. Esa sería la posición en 4 segundos. ¿Está? Después, ¿qué me pide? En el punto C. El instante en que pasa por el origen de las posiciones. Cuando dice instante, lo que me está pidiendo es el tiempo. Entonces colocamos la misma ecuación, siempre con la ecuación que me da acá. Posición es igual a 10 menos 2 por t. Este tiempo yo necesito hallar ahora. Pero ¿cuánto me dice que vale la S? Me dice que vale 0. ¿Por qué me dice 0? Porque acá me dice origen. Esta parte me dice origen. ¿Se entiende? Por eso vale 0. Ese puede tener otro valor, puede decir 36, 40 o lo que sea, pero en este caso me dice origen. Entonces en vez de esta S que está aquí voy a colocar 0. Es igual y vuelvo a colocar lo mismo, 10 menos 2 por t. Ahora yo necesito hallar esta t. Para que esta t se quede solo, le está estorbando el número 10 y también le está estorbando este 2 negativo. Le estorba. ¿Por qué se tiene que dar solo esto? Entonces, ¿qué hacemos? Como este 2 aquí está restando, al pasar al otro miembro, ¿cómo pasaría? Positivo, ¿verdad? Sería 2, t es igual a este 10 que queda de este lado. Ahora, ¿qué número le estorba a la t ahora? El 2. ¿Qué está haciendo el 2? ¿Cómo debería de pasar? Dividiendo, sería entonces t es igual a 10 sobre 2. Y esto tengo que dividir. 10 dividido 2 me va a dar 5. Y el tiempo se mide en segundos. Entonces acá sería S. Y ese sería el valor del tiempo. 5 segundos.
¿Está? Entonces el tiempo vale 5 segundos. Entonces en el punto D, la distancia recorrida en el instante de 9 segundos. ¿Cómo haríamos? Sería casi lo mismo que en el punto B. O sea que sería así. Posición es igual a posición inicial, en este caso que vale 10. 10 menos 2 por, y en vez de la T, ¿cuánto voy a usar ahora? 9. Acá sería 9. Sería posición es igual a 10 menos 2 por 9. 18. Se resta 10 menos 18. Me va a dar 8, pero negativo. Lleva el signo del mayor. Menos 8. Esto sería metros. Entonces, ¿qué sería esto? Esto sería la posición solamente. Y acá me pide distancia. Debo hacer un paso más ahí. La distancia o el desplazamiento en este caso es igual a la posición final menos la posición inicial. ¿Cuánto vale la posición final? Recién hallamos. Menos 8. Menos la inicial que hace rato habíamos hallado que vale 10. Entonces aquí sería 10. Signos iguales se suman. 8 y 10 me va a dar 18. Pero lleva el mismo signo. Sería menos 18 metros. Y esto sería entonces la distancia o el desplazamiento en 9 segundos. Eso es lo que me pide ahí. ¿Está? Vamos a hacer más otro ejemplo para poder comprender. Vamos a continuar. Y aquí vamos a aclarar todas las dudas que tengamos. Bueno, acá me dice: un cuerpo se mueve según la trayectoria rectilínea, obedeciendo a la función horaria. S es igual a menos 20 más 5t en unidades del sistema internacional. ¿Está? De ahí vamos a partir para poder entender otra vez lo que estábamos haciendo. Cuando dice sistema internacional, dijimos que la posición final es la posición inicial es cuando tiene un cerito. Y el desplazamiento, esto se mide en metros. Ahí. Esto se mide en metros. ¿Está? Cuando es internacional. El tiempo en que se mide en segundos y la velocidad en metros por segundo. Eso es lo que me dice el sistema internacional. Bueno, aquí lo importante es saber qué significa lo que me pide para poder extraer los datos. Por ejemplo, en el punto A dice su posición inicial, y la posición inicial se representa con la S y un cerito. Esta es la posición inicial. Esta es la posición inicial. Esto es lo que me pide. Y también me pide hallar la velocidad, que es la V. La velocidad. ¿Se entendió hasta ahí o no? Sí. La posición inicial es la S y un cerito. Y la velocidad es la V. En el punto B me pide hallar su posición, que sería solamente la S. Eso es lo que me pide. Y me da un tiempo de ¿cuánto? De 6 segundos. Entonces el tiempo, en este caso el tiempo sería igual a 6 segundos. En el punto C me pide hallar el instante. Cuando dice instante, lo que me pide es el tiempo. Esto es lo que me pide. La letra T. En que pasa por el origen. Cuando dice origen, me está diciendo que la posición final vale 0. ¿Está? Eso me dice el origen. Entonces estos tres nada más me piden en este caso. ¿Qué se hace? Se pone la ecuación de la posición que me da el problema. O sea que sería posición es igual a menos 20 más 5t. Esto me da el ejercicio. Ahora, ¿qué pongo debajo de esto? Pongo la ecuación de la posición en función del tiempo, que es la posición final igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Esa es nuestra ecuación de la posición en función al tiempo. ¿Está? Entonces ahora comparamos nada más. Como me pide en el punto A la posición inicial, comparamos esto que está aquí.
esto sería la posición inicial. O sea que en el punto A, la posición inicial va a ser igual a menos 20. Con el signo se utiliza. Menos 20. Y vimos aquí que la posición inicial se mide en metros. Entonces aquí sería menos 20 metros. Esto entonces va a ser la posición inicial. Esto es lo que me pide ahí. No sé si hay alguna duda en esa parte. Solamente me pide eso, la posición inicial. Pero me pide también la velocidad en el punto A. Y se compara nada más. Aquí tenemos la velocidad. Este sería la velocidad. Este número que está ahí. Por lo tanto, la velocidad va a ser igual a 5. ¿En qué se mide? La velocidad en metros por segundo. Aquí sería entonces metros por segundo. Esto entonces sería la velocidad de 5 metros por segundo. Esos dos me piden el punto A. ¿Está? Después, ¿qué me dice? Explico ahora. Se pone aquí la ecuación del ejercicio que me da, que sería menos 20 más 5t. ¿Está? Esto me da luego el ejercicio. Abajo se coloca la ecuación de la posición, que es posición final igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Como me pide hallar posición inicial, solamente se compara esto. Como acá tenemos posición inicial, quiere decir que este menos 20 es la posición inicial. Y se coloca acá menos 20 y se mide en metros porque me dice sistema internacional. Después me pide la velocidad. La velocidad acá tenemos cerca del tiempo, por lo tanto este número 5 sería la velocidad. Y se mide en metros por segundo. ¿Está? En el punto B, ¿qué me pide hallar en el punto B? Me pide hallar la posición en el instante de 6 segundos. Entonces esta ecuación volvemos a colocar acá. S es igual a ¿cuánto? A menos 20 más 5t. ¿Está? Entonces colocamos aquí. En vez de esta t voy a colocar ahora el tiempo que me da. Sería la posición es igual, vuelvo a colocar menos 20 más 5 y en vez de esta t coloco el tiempo que es el número 6. O sea, aquí sería por 6. ¿Está bien? Entonces, primeramente dijimos que se debe de multiplicar y luego... Exactamente, o sea que ponemos posición es igual a menos 20 y esto multiplicamos nosotros 5 por 6. 5 por 6 que me va a dar 30. Entonces este 30 voy a colocar aquí con el signo positivo, más 30. Y aquí se resta. Como este es negativo, este es positivo, 30 menos 20 me va a dar 10. Positivo, lleva el signo del mayor valor absoluto. Entonces esto sería de 10 y esto se mide en metros. Esto sería entonces aquí la posición que tiene el móvil en un tiempo de 6 segundos. ¿Está? Eso es lo que me pide en el punto B. En el punto C me dice instante. Cuando me dice instante, lo que me pide es el tiempo. Entonces vuelvo a colocar la misma ecuación. S es igual a menos 20 más 5t. Esta letra T es lo que necesito. Como aquí me dice que la posición pasa por el origen, o sea que vale 0, en vez de esta S voy a colocar acá 0. Y esto vuelvo a colocar así, menos 20 más 5t. ¿Está bien? Como este 20 es negativo, puedo traer en este miembro para que se vuelva positivo. Entonces como es menos, pasa acá con signo cambiado. Sería 20. Igual a 5 por la letra T. Yo necesito T. Está multiplicando. ¿Cómo debería de pasar? Dividiendo. Sería entonces aquí 20 dividido este número 5 que está aquí. ¿Cuánto me da 20 dividido 5? Me va a dar 4. ¿En qué unidad de medida sería? En segundos, sería la S. Entonces esto sería el tiempo o el instante en que pasa por el origen. Y solamente eso es lo que me pide. ¿No? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta ahí? ¿No?